buenas noches, bienvenidos a un nuevo Alerta AS. Hoy, equipo completo, por supuesto, y junto a Carlos Gutiérrez, que nos va a guiar para entender todos estos casos que conmocionan a Chile y el mundo entero. Lama, Monti, Salfate, Carlos, en esta jornada vamos a realizar dos viajes. Primero, nos vamos hasta el Reino Unido, donde el asesinato de una mujer de 33 años está dando la vuelta al mundo entero. Su principal sospechoso, que hoy día además está detenido, era parte del cuerpo policial. Así de impactante estamos hablando. Y además, en nuestro país, vamos a revisar el caso de Luis Ramos González, un hombre de actuales 47 años, quien desapareció en extrañas circunstancias. Carlos Gutiérrez y Juan Andrés Salfate conversarán esta jornada con su hermana Bernardita para explicarnos un poco los vacíos que ha tenido esta investigación y las cosas raras que se están suscitando. Aprovechamos a recordarte a ti en tu casa, si lamentablemente tienes algún familiar desaparecido, sientes que los medios de comunicación no te toman en cuenta, que la policía no está haciendo su trabajo, escríbenos a asisomos@lared.cl. De esta forma arrancamos entonces Alerta AS y nos vamos al Reino Unido, Salfate. Exactamente, iniciamos este caso con el siguiente titular, algo que ha conmocionado al mundo entero y particularmente esto ha llevado a masivas protestas en Inglaterra. El titular, señor director, dice así. Como bien pueden leer ahí, caso Sarah Everard, el secuestro y asesinato de una mujer que conmociona al Reino Unido. Mujer británica de 33 años, ejecutiva de marketing, que luego de ir de visita un 3 de marzo a eso de las 9:30 de la noche, decide regresar a su hogar, lugar al que nunca finalmente vuelve. Pasaron aproximadamente 7 días, una semana, y su cuerpo es hallado completamente ya manipulado por un tercero, muerta, y esto hasta el día de hoy ha generado una conmoción que incluso abarca hasta la disposición de las autoridades policíacas de Gran Bretaña sobre cómo finalmente deben interactuar con estas protestas que se están llevando a cabo. ¿Cómo fue un poco el inicio de esta situación? Esta era una mujer, 33 años, un alto cargo ejecutivo, y de pronto ella es víctima de la manera más insólita con un único imputado hasta este momento, que es ni más ni menos un agente del Scotland Yard. Mira, fíjate, Carlos, queremos entender un poco el caso del principio porque tenemos entendido que ella estaba en la casa de una amiga. El último contacto que tuvo fue con su pololo, se iba a dirigir, le dice, me voy a mi casa, y ahí desaparece, se le pierde la huella por completo. Exacto, lamentablemente eso fue lo que ocurrió. Ella va a la casa de su amiga, recordemos que en todo el mundo hay restricciones por el tema del COVID. Claro. En Londres no es la excepción, Inglaterra no es la excepción, y también tienen estas especies de toques de queda donde tienen que estar a cierta hora en sus casas. Es por eso que está hasta aproximadamente las 21:30 horas en la casa de esta amiga, va caminando y se devuelve a su casa caminando. Entonces no es una distancia muy lejana, es relativamente cerca, y en ese trayecto es donde desaparece. Su amiga y su novio lo empiezan a llamar por teléfono, no tiene contacto con ellos, no contesta el teléfono, por supuesto, y allí se encienden todas las alarmas y comienza esta búsqueda frenética porque sabemos y lo hemos visto martes a martes que las desapariciones las primeras 72 horas son cruciales y obviamente hacen la denuncia a la policía. Claro, es tremendo porque, bueno, conmueve. Estas noticias lamentablemente no solamente las estamos viendo en Latinoamérica, en Chile, sino que esto es un problema mundial. Para continuar con la historia de Sara, ir comprendiendo cómo se fueron dando los lamentables hechos aquel día, Sara podríamos decir que hizo todo lo que había que hacer correctamente. O sea, ella cumplió con el horario del toque de queda, avisó que se iba precisamente a su novio, dicen que se fue por un lugar que estaba bien iluminado, sus amigos la describen como una mujer maravillosa, una buena amiga, una buena estudiante, una buena trabajadora, es como de esas personas que tú quisieras tener siempre a tu lado porque era una mujer brillante, maravillosa, muy linda. Entonces, finalmente, Carlos, ¿qué pasó? ¿Cómo finalmente lo que sabemos hoy día, que el único imputado y principal sospechoso de este asesinato es un agente de la policía de Scotland Yard? O sea, estamos hablando de un policía de élite. ¿Cómo logran vincular a este sujeto con la desaparición y el asesinato posterior de Sara? ¿Qué antecedentes tenemos con respecto a eso?
Aquí hay que considerar diversos factores. Un factor muy importante a considerar es que Scotland Yard es una policía y es la policía más antigua del mundo. Cuando se deja de existir la policía real, aparece Scotland Yard a principios de 1800. Sí, se generó incluso para atrapar a Jack el Destripador. Exactamente. Se moderniza la policía real, que estaba a cargo del rey, y se crea esta policía nacional llamada Scotland Yard, donde todas las policías del mundo tienen algo que ver con esa policía porque nacen de Scotland Yard. Todos son hijos de Scotland Yard, básicamente. Entonces, es una policía muy respetada a nivel mundial, muy moderna a nivel mundial. Segundo, el único imputado que hay por este secuestro, homicidio y también, al parecer, violación, es un miembro de Scotland Yard, un oficial de policía muy reconocido, y también trabaja en un área muy específica, que le brinda la protección a diplomáticos. Y entonces tampoco es cualquier policía. Claro. Para trabajar directamente con diplomáticos y con gente importante, para brindarles protección, tiene que tener un chequeo previo, un chequeo de background previo para que esa persona sea básicamente en su historia intachable. Claro. Exactamente. O sea, por eso hay tan poca información. Finalmente, uno podría entender que cuando un caso es mediático, acá ya hemos visto un montón de casos mediáticos, Fernando Maciel, no creo que haya que repetirlos, la información fluye. Sea a nivel de rumor o sea información fidedigna. Entonces, acá la falta de información tiene que ver con eso, con cierta protección a por decirlo así, policía de alto rango, ¿no? Lo que pasa es que ahí empiezan los problemas. Y ahí empiezan por eso hay marchas y protestas hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que ocurrió? Sara iba por una zona muy iluminada, normal en el sur de Londres, con muchas cámaras de seguridad. De hecho, hay imágenes de ella saliendo de algunas tiendas, caminando por las calles, hasta que es tomada por esta persona. Ahí estamos viendo las imágenes. Esa es la última imagen que se sabe de Sara con vida. Está hablando por teléfono, está saliendo del lugar, absolutamente normal. Y vean la nitidez de las imágenes de la cámara de seguridad. ¿Qué es lo que ocurre? Empieza esta frenética búsqueda para saber qué es lo que ocurre con Sara. Sale también por primera vez, acá tenemos un hito histórico, por primera vez a cargo de Scotland Yard hay una mujer, y sale esta jefa de policía hablando de un caso de una desaparición de una mujer, pensando todo el mundo que iba a hablar con perspectiva de género, y adivinen qué pasó. ¿Qué pasó? Las mandó a las mujeres y les sugirió que no salieran de sus casas para evitar este tipo de acciones. Algo que además uno pensaría, viendo una propia mujer, es impensado que pida que las mujeres se encierren. Por eso ya, y vamos a entrar al tema de las marchas, que es muy interesante, porque tiene que ver que están pidiendo un toque de queda para los hombres justamente desde las 6 de la tarde. Pero antes de entrar en el tema de las marchas, Carlos, me llama la atención poderosamente en esta investigación, porque dicen que cuando empieza la desaparición, inmediato van a investigar, y que por lo bajo entran a investigar en 750 casas. Hacen justamente la línea de recorrido, que después Carlos nos va a mostrar en el mapa cuál es el recorrido, van con las cámaras de seguridad, viendo el trayecto que ella hace, pero además revisan 750 viviendas. Eso uno lo compara con Chile y uno dice, ojalá acá cuando existe un caso de desaparición investigaran de esa forma. ¿Es por un hecho puntual o estamos hablando de que efectivamente en el Reino Unido las investigaciones se llevan de esa forma en un año que además los asesinatos machistas se duplicaron? El 2020, las tres primeras semanas de pandemia, se duplicaron los asesinatos machistas. El llamado, y acá tengo las cifras, al número de ayuda de las mujeres aumentó en un 49%. O sea, hay una alerta máxima, sobre todo después de todo el encierro que significó este confinamiento. ¿Es normal que investiguen de esta forma? Sí, mira, en Inglaterra existen antecedentes previos de búsquedas así de masivas. En el año 1986... O sea, el proceso es bueno. Ahí. Sí, ellos trabajan muy bien el proceso investigativo. Hay un antecedente del año 1986, cuando aparece el ADN o la huella genética, que es lo que conocemos ahora, que es descubierta en el año 1984 por Sir Alex Jeffreys. En el año 1984 hubo un homicidio con violación en una universidad. Y en el año 1986 pasó lo mismo. Mismo modus operandi, víctima muy parecida a la edad, pero ya teníamos la huella genética entre medio. Y se hizo un catastro de más de 3.000 hombres
para saber si el semen encontrado en ambos casos era de la misma persona y en ese caso dio positivo en ambos. Y por primera vez se pudo condenar a alguien. Entonces no es primera vez que en Inglaterra se hacen búsquedas así de grandes y así de masivas. Lo que pasa es que sí están las condiciones y están la voluntad de hacerlo. En el caso, por ejemplo, de Tomás, llevándolo y traspolándolo a Chile, así deberían ser todas las búsquedas. Claro. Ese es el ideal. Ese es el estándar que necesitaríamos tener. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a eso. ¿Podemos revisar el trayecto que hizo? Vamos a ver el trayecto. Esto es en el sur de Londres, tú decías, ¿no? Esto es en el sur de Londres. Entonces, esta es la zona donde vemos en el mapa, donde desaparece, aquí donde está el punto marcado en el mapa, y este imputado, el oficial de policía imputado, hizo un trayecto desde de esta zona en el sur y utilizó al parecer esta carretera para llegar a esta zona del bosque que está mucho más alejada de la ciudad, aproximadamente unos 100 o 50 kilómetros, donde fue encontrado el cuerpo de Sara. Entonces, ese ratificaría obviamente la relación del secuestro, tratar de ocultar el cuerpo y al parecer con las antecedentes que hay hasta ahora también habría abusado de Sara. ¿Sabes qué? Uno se hace hartas preguntas porque en realidad de inmediato uno se cuestiona que quienes tienen la misión de protegernos son quienes te agredan y desde ahí saltan todas las alarmas. Investigando un poco el comportamiento que había tenido este señor de apellido Cousins, que es el policía, dicen que 3 días antes de que atacara a Sara, había tenido y había protagonizado un episodio de exhibicionismo en un restaurante de comida rápida. Y es curioso porque al mismo tiempo sus compañeros lo describen como un padre de familia ejemplar. Él tiene 2 hijos, uno de 8, uno de 10. Vive con su esposa en una casa bastante bonita, buen barrio. Y los compañeros dicen que este policía es bastante tranquilo al momento de actuar. De hecho, él pertenece a este cuerpo de policías que va armado. Porque recordemos que en Londres muchos policías no van armados. De hecho, armas de fuego, sí, ¿cierto? Eso es algo que se logró hace un par de décadas. Entonces, los policías no utilizan armas de fuego. Exactamente, van con otro tipo de armas disuasivas como gas pimienta, con las esposas, etcétera. Pero finalmente cuando la policía requiere de un apoyo, de un arma de fuego, tienen que llamar a una unidad especializada. Y este policía sí tenía esa facultad de usar armas de fuego, por lo tanto ahí uno dice, hay otro tipo de entrenamiento, hay otro tipo también de control, de psicológico, ¿cierto? Test psicológico, no sé. Entonces, ¿cómo llega a pasar esto, Carlos? De verdad, yo no sé. Yo traté de buscar, investigué mucho, traté de ver cuál era el link entre este policía y Sara, si se conocían de antes, por qué la elige a ella, por qué hace esto, lo hace por primera vez. Yo no sé si podemos ir contestando alguna de las interrogantes dentro de la poca información que existe dentro de la prensa mundial. Sí, hay muy poca información que ha sido liberada a los medios de comunicación. Es por eso que no es tanto los antecedentes que tenemos. Sí, el antecedente primordial, tal como tú bien lo decías, él pertenecía a una unidad especial que era la unidad de protección de diplomáticos. Entonces por eso tenía acceso a armas de fuego. Tiene que pasar ciertos exámenes psicológicos y psiquiátricos para poder estar en ese tipo de unidad. La Scotland Yard normalmente no se caracteriza por tener este tipo de acciones por miembros de sus policías, porque ellos controlan muy bien a sus policías, es una policía muy prestigiosa y se hacen muchas evaluaciones. No son como los casos aislados que estamos acostumbrados de ver aquí, los casos aislados 1542 y todos los días tenemos un caso aislado. En Scotland Yard o en Inglaterra sí efectivamente hay casos aislados y son muy pocos. Entonces, acá yo creo que es fundamental ver y analizar si es que cuándo fue el último examen psiquiátrico que se le hizo a este policía y ver por qué lo pasó, porque tiene que haberlo pasado para seguir en funciones. Entonces, a lo mejor seguramente él tiene que haber pasado esta etapa psiquiátrica o psicológica de evaluación para mantenerse en esa unidad
y ocultó estos problemas, o a lo mejor ya estaba en una crisis. Si estamos hablando de que un par de semanas antes había tenido esta acción de exhibicionismo en un local de comida rápida, tampoco es normal para nadie, no por el hecho de ser policía. A lo mejor la pandemia, algo puede estar haciendo un cortocircuito. Probablemente no es menor a dejar de mencionar. Ayer algunos especialistas hacían una correspondencia a propósito de las medidas de confinamiento un poquito más estrictas que se vienen a partir del jueves en la región metropolitana. Decían, ojo, que alguien lleve el conteo de qué le pasa a las mujeres cada vez que Santiago decide hacer eso. Con mucho ojo, eso como que me parece no importar en las estadísticas proyectivas. Este es el tema. Cuando estamos hablando de Scotland Yard, que es una policía de élite, aquí me parece que hay dos problemas no menores de protección a su propia institución. Lo primero es que este hombre, algunos días antes, como comentaba Monty, hace un acto de exhibicionismo y sin embargo él sigue ejerciendo funciones, al parecer, o no hay un tacle para entender que este hombre que está haciendo crisis o que tiene un brote de algún tipo. Y lo segundo es que, hablando de un país que tiene leyes de transparencia que se lograron a través de las décadas tan importantes, al punto que son capaces de publicar hasta los problemas que tienen con las vacunaciones, yo sé, las personas afectadas, o sea, transparente total y todo lo explican, no te esconden ningún dato. Acá se está estableciendo un círculo de poder muy bravo y que me extraña con una mujer a la cabeza de esta institución. A este hombre lo están cuidando, yo no creo que vaya a zafar, pero el no compartir esta información con la prensa me parece que es una muy mala práctica y esto es lo que ha generado, entre otras cosas, la cantidad tremenda, enorme y irreprochable de protestas en el Reino Unido. Sí, yo creo que aquí el punto es ese. Estamos hablando de un país que normalmente es muy transparente, se conoce toda la información libremente y es abierto a entregar esa parte investigativa. Yo creo que se podría estar protegiendo la imagen de la primera mujer a cargo de Scotland Yard, que no es un cargo menor, es la primera mujer jefa de policía de la policía más antigua del mundo y justo se encuentra con esto. Obviamente lo que dijo y las primeras acciones que tomó no fueron las adecuadas, claro. En ninguna parte del mundo fue la forma adecuada y va a tener que asumir esa consecuencia también como jefa. Entonces ahora seguramente cada paso que esté dando es con mucho más cuidado para evitar que ocurra otra cosa o cometer un nuevo error. ¿Te fijas que están todos los elementos para que se dé las protestas que hay en el Reino Unido? Sí, claro. Están todos los elementos. Mire, el primer elemento, una mujer que tenía que recorrer un pequeño trayecto para regresar a su casa, porque era un gran trayecto. Y desaparece. O sea, eso ya genera en cualquier mujer en Reino Unido, posiblemente vuelta a su trabajo, entender que en un tramo corto de un viaje a pie le podría pasar esto. Claro. Es una ciudad muy segura, además. Muy bien portada. De hecho, en la noche uno cree que Inglaterra es como súper carrete. Está todo tan pensado en que se cuide la ciudadanía, que las botillerías cierran a las 7 de la tarde, tú no puedes vender alcohol si no hay una banda en vivo. Es muy bien portado como ciudad desde Londres. Entonces, tenías ese elemento primero. Después tienes el elemento que hay un policía, que justamente hay una mujer a cargo, que la medida restrictiva no es para hombres, sino que para mujeres en un principio. El hecho que hay un policía también hace pensar que no va a haber justicia. Todo eso en una olla genera lo que se está viendo en medio de la pandemia. Exactamente. Incluso decir más, perdón, para terminar. Sí, imagínate en los grupos feministas, ni siquiera a los extremos, cualquier grupo feminista, el hecho que haya una mujer a cargo y que se esté viendo la situación en la que está ahora, es como tratar es como decir, ¿cómo es posible que tú estando ahí, que eres de nosotros, no estés haciendo algo y estés pensando como pensaría posiblemente un hombre que está a cargo de Scotland Yard? Es súper llamativa la situación que está dando todos los elementos para que esto termine creciendo y de repente se explote y yo no sé quién le va a caer en la cara. Y a eso tenéis que sumarle justamente que se está viviendo un proceso bien particular con un proyecto de ley antiprotesta que se está llevando a cabo, que ya fue presentado entiéndalo acá como en la Cámara, como el en todos lados lo están haciendo, ojo. Sí, pero que es bien particular porque le da facultades muy amplias a la policía. Ojo, esto es para la ley antiprotesta de protestas estáticas, porque ellos tienen diferenciadas las normas y las leyes con marchas y con protestas estáticas. Y acá, por ejemplo, y acá tengo un artículo que habla, le entrega poderes a la policía para protegerse a sí misma y al público. Le entrega poderes, por ejemplo, que si sienten que los decibeles, que hay mucha bulla, se termina esta protesta estática. Le entregan poderes para que ellos, policía, definan el horario de inicio y el horario de término. Y además, y algo de lo que está generando más polémica,
polémica, justamente le otorga a la ministra del Interior, Priti Patel, poderes para crear leyes a su discreción y no tener que pedir autorización. Ella es la única que, si se aprueba esto, puede aprobar y crear la ley que ella quiera. Todo esto se pone en un saco en el cual, claro, las mujeres salen y dicen: oye, estamos reclamando porque tú, un policía de tu grupo, mató a una de nosotras. Y ahora vienes a prohibirme que yo me pueda manifestar. O sea, en las últimas manifestaciones fueron como 30 mujeres las que fueron detenidas, donde se mostraban imágenes que las arrastraban por el suelo. Sí, que había, mira, ahí estamos viendo algunas imágenes, gracias Simón, donde el nivel de violencia era bien extremo. Y ahí, claro, las mujeres dicen: uno de ustedes nos está matando a nosotros, mató a una, no sabemos cuánto puede haber hecho antes. Oye, y ahora ustedes nos vienen a obligar, y con esto termino, Salfate, nos vienen a obligar y a decir cuándo podemos manifestar este grito de rabia que tenemos. Y con respecto a la conversación anterior que tenían, yo entiendo que hay que hacer estudios psiquiátricos y todo eso, y que son súper necesarios, pero yo creo que el machismo no es un problema psiquiátrico, el machismo es un problema de la sociedad, es un problema social. Este tipo puede haber tenido perfectas condiciones psiquiátricas probablemente, pero él se creía superior a las mujeres, y el problema que afecta en el mundo entero. Esto lo podemos llevar acá a Chile. El machismo es un problema social, no es un problema psiquiátrico. No lo dimensionemos, y sé que no es la intención de ustedes, solamente estoy diciendo. No, cultural, social, no lo dimensionemos como una enfermedad. Hay hombres que lamentablemente se creen superiores, y el machismo mata. Esa frase que a veces está tan trillada, estos son actos machistas. Esto es un crimen de odio. No sabemos si hay una relación o qué sé yo antes, por eso se habla de feminicidio y no femicidio. Pero es machismo. Y el machismo en este caso mató a una mujer más en el mundo. ¿Cuántas ya ha matado acá en Chile? ¿Sabes qué? Hay algo que me llama la atención. Quiero hacer un apéndice de lo que se está conversando. Y es impresionante. Esto lo digo, como decimos acá, lo digo yo. Lo dice el programa y todo. La cantidad de leyes impopulares que en tiempos de pandemia se han activado. Sí. Porque cuando todos estamos preocupados de algo que amerita nuestra atención, nos enchufan. ¿Sabéis qué? Ustedes no se imaginan la cantidad de que ciertos poderes han ganado en términos del control. El sueño máximo, la fantasía erótica de los poderes fácticos es tener el control absoluto. Y cuando está la excusa, una buena excusa por lo demás, de una pandemia, han enchufado en Chile, en Inglaterra, ahora estamos hablando de países del primer mundo, que su democracia es el pilar donde está reforzada la libertad del desarrollo humano. Y de repente estamos yendo para atrás, el control, tú puedes decir esto no, internet ya lo mismo, censura total, Ministerio de la Verdad. Lo que la pandemia ha generado como excusa para los que están arriba, para los que nunca pierden y siempre ganan, establecer una forma de control cada vez más brutal. ¿Cómo hemos retrocedido en este par de años? ¿Hasta dónde irá a llegar a esto? Increíble. Y pareció, yo hasta llego a creer que este policía prácticamente, si ya muy conspiranoicamente, mandan a matar a esta mujer para desviar la atención y generar esta problemática, casi un chivo expiatorio. No digo que sea exactamente así, pero como que lo dejaron suelto, lo dejaron ser. ¿Sabes qué me pasa? Que todas estas leyes y estas medidas que se adoptan cuando existe una problemática son medidas que apuntan hacia la reacción y no hacia la prevención. Yo ayer estaba leyendo con respecto a las leyes que rigen en Reino Unido, y aún no se adapta a su legislación un convenio que se llama Convenio de Estambul, que tiene que ver sobre la protección y la lucha contra la violencia hacia las mujeres y las niñas. Y eso, hasta el día de hoy, ese convenio que lo hace el Consejo de Europa, todavía no lo adopta el Reino Unido. O sea, ellos no se hacen parte de esto, que sí lo ratificaron muchos países y que todavía, hasta por lo menos junio del año pasado, el Reino Unido no había puesto énfasis en esto. Entonces, lamentablemente, es que ese es el tema, porque al final somos súper buenos en el mundo en general para reaccionar y poner la mano dura y firme, pero la balanza está súper desbalanceada, porque primero tenemos que evitar que eso ocurra, no reaccionar y más encima ir a por esas personas que luchan para que esas cosas no sigan ocurriendo. Es que es ridículo, de verdad. Las mujeres están luchando para que exista más protección, legislación, para que las cuiden, y al final son las que terminan siendo arrestadas, reprimidas. Entonces eso no pasa acá, pasa en Europa, ha pasado también en España. Entonces es terrible, y al final lo que viene a traer lamentablemente el asesinato de Sara es que
A ver, el foco se tiene que poner siempre en el agresor y no culpar a la víctima, porque eso es lo que ocurre finalmente. Entonces empezamos a hablar de la mujer, pero cómo iba vestida, pero por dónde iba caminando, pero qué habrá hecho ella. No, da lo mismo. El problema es de quien comete este delito. Y finalmente la última marcha feminista que hubo en Londres, justamente creo que fue este fin de semana, el 18 de marzo, si no me equivoco, era precisamente y reclamaba para que las mujeres pudieran caminar en paz por la calle. Algo tan simple como eso. Y deja agarrarme muy breve, Lama, de lo que tú estás diciendo. Amigo, en su casa este 10 y 11 de abril sepamos por quién votar. A mí me impactó el otro día ver una candidata a concejala diciendo que estaba chata del feminismo porque hombres y mujeres nacíamos iguales ante la ley. Y ella con eso se quedaba. ¿En serio? No somos Mira, iguales no voy a ante la decir ley el en nombre, Chile. Dilo, pues no pero se vaya es así. claro. Dilo. Hoy día, hombres y mujeres no nacimos, no tenemos los mismos derechos, no tenemos los mismos privilegios. Hoy día, en Chile y el mundo, ser hombre es un privilegio. A ti, hombre, no te matan en la calle por ser hombre. A las mujeres sí las están matando por ser mujeres. Creo que ahí uno tiene que tener un ojo y saber muy bien por quién va a votar el 10 y el 11. No lo voy a decir porque lo pueden tomar como campaña o anticampaña política. Claro. Pero mucho ojo con quiénes estamos votando, a quiénes vamos a escoger, porque hay mujeres que dicen estar chatas del feminismo, porque hombres y mujeres nacimos iguales ante la ley. Está terrible todo esto. Y eso en la práctica no es real. Sí, Como no yo confiar en nadie. vi la franja una vez y fue como, uy, weón, la cagamos. Fue lo primero que pensé. Sí. Es como, ¿en serio? Y no, y además los equipos creativos son, bueno, eso es harina de otro programa. Sí, los que se colaron. Ya lo vamos a hacer. Vale. Respecto a lo que decía la monte de la prevención es imposible, porque la prevención conlleva un cambio cultural, y un cambio cultural toma décadas. Posiblemente todas estas medidas de reacción las vamos a seguir viendo posiblemente los próximos 20 años, hasta que haya una generación de cabros que aprendieron en su casa que son todos iguales, que no es así, y se acabó. Pero no hay posibilidad, es como que tratáramos de prevenir el crimen, entonces como, este niño que tiene 6 meses de edad, sí, pero en 10 años va a ser ladrón, bueno, metámoslo al tiro preso. Es muy difícil, entonces me parece que generar cambio cultural va de la mano de otras cosas, va de la mano de políticas públicas y sobre todo de la mano de la educación. Sí, pero perdón, sé que yo insisto, o sea, es indudable que todo lo que están diciendo es el discurso, puedo decir, de este programa, ya que estamos todos de acuerdo en aquello, todos los que estamos acá presentes. Sin embargo, la verdad es que yo no sé, Carlos, yo soy un poco más mal pensado. A mí me da la impresión que esto que estamos viendo en este momento está siendo, ya haya nacido espontáneamente esto o no, un juego político para Inglaterra como lo es la delincuencia para Chile, que es algo que lo dejan correr, Sí. que no le importa, que hay, con todo mi cariño, pero que de verdad hay cariño y respeto, con 80 pacos cuidando un hueón a caballo de la Plaza Italia. Ojalá fueran 80, pues son 1000. Son 1000 en vez de estar cuidando a los demás. Entonces es como... Cuidando una piedra. ¿Ustedes se han eso dado es. cuenta de cómo cuando alguien en un gobierno no se puede hacer cargo de algo, deja que una gotera se transforme en marejada? O sea, deja que una cagada comience a crecer para que nos vayamos a esa problemática y terminamos, digamos, pidiéndole por favor, bueno, cuídenos, todo lo... A mí, en serio, soy súper mal pensado. A mí me parece, digamos, que esto hay mucho más que ver bajo el agua. De alguna forma esas son las prioridades que hay en un gobierno, porque pareciera ser que les importa más tener una plaza linda y ocultar femicidios debajo de la alfombra. Vamos a seguir hablando. Estás viendo en esta ya madrugada de día miércoles Alerta S. Carlos Gutiérrez nos tiene muchos más datos de todo lo que está pasando con Sara. Vamos a analizar las protestas también. ¿Cómo se llegó a vincular a este policía? La importancia de las cámaras de seguridad en el caso de Sara, pero también, y lo anunciamos al principio del programa, hoy día en el estudio nos acompaña la señora Bernardita. Ella es hermana de Luis Ramos González. La estás viendo en pantalla. Desde el año 2012 que está en una búsqueda incansable por la desaparición de su hermano. Un hermano que hoy tiene actuales 47 años. Estaba trabajando, tuvo que ir a hacer algún tipo de trabajo y de un minuto a otro desapareció. Un almuerzo, una celebración, un festejo del Día de la Madre fue la que a ellos les dio la alarma de que algo estaba sucediendo. No era normal que su hermano desapareciera de la noche a la mañana. Bernardita ha tenido la gentileza de querer hablar con nosotros, de contar este caso, porque como ya lo hemos revisado martes a martes y como lamentablemente se está transformando en una costumbre, hay muchos vacíos en la investigación. Al parecer también existe una especie de elite en las personas que buscan, a quienes buscan, dónde los buscan y con qué fuerza los buscan. Ella está con todo el corazón, con todo el alma, con todo el espíritu buscando a su hermano Luis Ramos González y nos
nosotros como programa queremos ser una vitrina, visibilizar justamente lo que a lo mejor otros medios no han mostrado, los errores que a lo mejor tiene la policía. Tú en tu casa tienes el mismo problema, el mismo dolor que Bernardita, nos puedes escribir a asisomos@lared.cl. Carlos y Juan Andrés Alfate conversan con Bernardita y seguimos en el caso de Sara después de esta pausa. Ya estamos de regreso esta noche aquí en Así Somos, en este Alerta AS. Estamos revisando el caso de Sara, una ciudadana del Reino Unido que lamentablemente pierde la vida. Su cuerpo fue encontrado el pasado 10 de marzo en una localidad hacia el sureste de Londres y hasta el momento lo que sabemos, Carlos Alfate, es que el único imputado y a quien se le atribuiría este delito es un ex o un policía de Scotland Yard. Así es, después de que 10 días de búsqueda, intensa búsqueda, ya conversamos que fueron más de 750 casas allanadas y revisadas, se logra dar con lamentablemente el cuerpo de Sara en un bosque aproximadamente 50 kilómetros al sur de Londres, de donde ella había desaparecido. Y el involucrado y el único imputado se llama el policía Wayne Couzens, de 48 años, que desde febrero del año 2020 era parte del cuerpo diplomático de Scotland Yard. Ahí estamos viendo las imágenes de donde encontraron lamentablemente el cuerpo de Sara. Vemos que es una zona muy boscosa y ahí es donde él abandona el cuerpo. O sea, era muy difícil encontrarlo y esa fue su intención. Después de que es hallado, se tienen que hacer pericias al cadáver para poder identificarlo y se logra la identificación y se dan cuenta que efectivamente es Sara. Es probable que, ahí claramente dudo que hayan cámaras, pero es probable que alguna de esas cámaras logre interceptar a este policía de Scotland Yard siguiéndola o planificando, porque, insisto, o sea, yo creo que lo tienen claro que fue él, y sin embargo no han sido capaces de transparentar de cómo vinculan, como decía Monty, la víctima con el victimario. Pero pareciera que ya no hay más que esclarecer, simplemente entender los porqué y los procedimientos, digamos, que este hombre tomó con esta pobre mujer. Pero a mí lo que me extraña en realidad es que en ese paraje, que poco y nada tiene que ver con las postales que nosotros conocemos de Londres, digamos, un lugar realmente apartado, en una ciudad muy, muy, muy apiñada, es que finalmente una ciudad tan tranquila y que por lo general se permite uno andar de manera pacífica a altas horas de la noche, le haya ocurrido algo particularmente a ella. Estamos hablando que yo no sé si en otros casos, Carlos, cuando es un policía altamente entrenado, el que es el agresor, el que es el psicópata, él tiende a planificar, ¿o no? Él sabe dónde se está moviendo, él sabe cómo se atrapa un ladrón y por lo tanto él debiera entenderse que hace todo lo contrario para nunca ser hallado, ¿o no? O estamos hablando de alguien completamente desquiciado, o como yo exponía, quizás alguien pagando como chivo expiatorio todo esto. Sí, están las cámaras de seguridad y han deslizado un poco esa información de cómo se podría haber eventualmente identificado a este policía, porque es el único imputado por este caso, que es a través de las cámaras, la gran cantidad de cámaras de seguridad donde al parecer observan tomando a Sara, secuestrándola. Por eso se habla siempre de un secuestro, es decir, de que la persona, en este caso la víctima, no tenía la voluntad de irse con él, y además existe seguramente alguna localización donde lleva este policía a Sara hasta ese lugar. El primer ministro Boris Johnson, sus declaraciones fue que estaba horrorizado por el crimen y sumado a ella que era un policía, y eso le causó mucho revuelo, y afortunadamente ellos también, las autoridades del país también han sido muy enérgicos en condenar eso. Carlos, en tu experiencia, porque obviamente ya lo dijimos, hay muy poca información respecto a los detalles del caso, pero tu experiencia, ¿qué te podría indicar? Estamos hablando que hay un secuestro y en las condiciones en que se encontró el cuerpo, ¿eso a ti, como investigador forense, te indica que hay una predeterminación, o sea, que esta persona planeó este asesinato, este brutal asesinato, o
fue, por ponerlo en una perspectiva más fácil, un impulso psicótico que tuvo cuando la vio en la calle y decide abordarla. Con las pocas pistas que hay, ¿qué sensación te queda a ti? Yo sé que es difícil dar un juicio... Mira, yo creo que va a depender de en qué condiciones se encontró el cuerpo de Sara. Porque una opción es que este tipo haya actuado de sobreseguro, haya estado siguiendo a Sara, la secuestra cuando la vio, la toma, abusa de ella, la asesina y puede haberla enterrado en este lugar y gracias a las cámaras de seguridad llegó la policía, lo toma detenido y le dice: te pillamos, sabemos lo que hiciste, ahora confiesa dónde está el cuerpo. Y él, para ayudar con la investigación, confiesa y se encuentra así. Esa es una opción, si es que Sara hubiese estado enterrada. Si es que el cuerpo está en la superficie, hablamos de otro aspecto, de que fue a lo mejor un impulso y se deshizo el cuerpo en cualquier parte. Entonces, considerando como policía el conocimiento, lo más probable es que él haya tratado de ocultar el cuerpo para que nunca más se haya encontrado y el crimen perfecto. Obviamente sabemos que el crimen perfecto no existe. Entonces, yo creo que esas son las dos opciones que lo vamos a ir viendo en el juicio. Que ya tengo entendido, Monty, que hay fecha también establecida para que esta persona enfrente a la justicia y pague por... Hasta el momento el juicio está fijado para el próximo 25 de octubre. Sin embargo, la próxima audiencia judicial para octubre, o sea, son como 7 meses de investigación, ¿cierto? Pero la próxima audiencia judicial para este policía es el próximo 16 de abril. Me imagino que va a haber todo un proceso investigativo en donde se van a recopilar antecedentes, evidencias, para poder llegar con una propuesta más o menos clara y un juicio bien armado, ¿cierto? Que tenga sustento en mucha evidencia para que finalmente este caballero pague por lo que hizo, ¿cierto? Ahora, nosotros estamos hablando de, lamentablemente, el homicidio de Sara, pero hay cifras que me gustaría comentarles, porque este escándalo nacional no solamente se queda en este asesinato, sino que hay cifras que tienen que ver con el acoso de las mujeres. Hay un estudio que se publica UN Women UK, que dice que el 97% de las mujeres entre 18 y 24 años en el Reino Unido aseguran haber sido acosadas sexualmente. Un 80% dice que ha sufrido de esta experiencia en lugares públicos. Imagínate, 80%. Y lamentablemente, y es algo que se repite en muchas partes del mundo, solamente el 4% de todas esas mujeres hacen las denuncias. Y eso tiene que ver con varias cosas. Yo creo que este tema es tan multidimensional que es injusto tratarlo solamente como con una visión. Pero yo creo que dentro de esta conducta de que las mujeres no denuncien cuando son víctimas de algún tipo de acoso, es precisamente porque se ha normalizado de pronto de que esas situaciones pasan y es normal que ocurra. O sea, que a ti alguien te grite algo en la calle, que te pegue así un agarroncito, que te roce, eso es acoso. Y lamentablemente las mujeres no lo denunciamos, no lo hablamos, muchas veces por vergüenza, porque eso es algo que, bueno, ya es así, no me pasó nada, filo. No, eso no puede seguir siendo así. Tenemos que empezar a cambiar esas conductas porque esa validación social es la que nos tiene mal. Y tenemos que empezar a cambiar eso y entenderlo como sociedad. Y a eso, lo que hablaban ustedes antes, Michael, con el tema del machismo, por ejemplo, todas las mujeres yo creo que tenemos la experiencia desde muy chiquititas que nuestras mamás, nuestras abuelas siempre nos decían: mijita, cuídese, no vaya con esa falda tan corta, cuidado con el escote, vaya bien por donde camina, ¿cierto? Llame cuando llegue, etcétera. Siempre como poniéndote en alerta para el autocuidado. Pero, ¿cuántas familias, cuántos padres, cuántos abuelos, abuelas le dijeron a sus niños hombres: mijito, pórtese bien, no ande abusando, no se porte mal con las mujeres, respétela? ¿Está ese discurso también? Porque yo les aseguro que es mucho más popular o es mucho más común el discurso que se les da a las mujeres cuando somos chicas, incluso hasta cuando somos grandes. Ese es un discurso que recién está cambiando, ¿cachai? Lo decíamos un tiempo acá, cuando efectivamente se le enseña a los hombres que no tienen que abusar de una mujer porque en la falda corta iba a cambiar. Claro. Con respecto a lo que tú decías ahí, Monty, yo desconozco la realidad de Reino Unido, pero por lo menos acá en Chile recordemos que la otra vez yo le daba una cifra que más del 80% de las mujeres en nuestro país que fue a denunciar
avisa o denuncia, valga la redundancia, que tuvo una mala experiencia con la policía, Porque con lo que carabineros. yo creo que les va mal. Bueno, Les va mal. O van a tener problemas de Además, trabajo, por ejemplo. sufren un tema machista, entonces ahí las instituciones hay que Bueno, empezar a... te doy una pequeña formarlas cifra de Chile. 2 de cada 5 mujeres admiten haber sido víctima de violencia hacia su persona, viniendo de un hombre. Estamos hablando de el 40%. Es mucho. Así es. Bueno, esta es una noticia en desarrollo. Cuando el policía fue tomado detenido tenía heridas en la cabeza y de hecho tuvo que ser llevado en 2 ocasiones a la asistencia a algún tipo de clínica. Vamos a seguir en este tema a ver cómo se desarrolla, pero ya les decíamos que hoy día en esta jornada de Alerta AS vamos a realizar 2 viajes. Estás viendo Alerta AS estos martes que queremos ser un puente de ayuda con ustedes, una conexión con aquellos casos de desaparecidos, de personas que han fallecido, en otros casos en situaciones extrañas que no han sido descifrables todavía. Bueno, queremos ser un puente para ayudarlos y ya les anunciamos al principio del programa que hoy día estamos con la señora Bernardita. Ella es hermana de Luis Ramos González, un hombre que de actuales 47 años y que desapareció por ahí en mayo del 2012 en extrañas circunstancias. Él tenía que ir a trabajar, ir a realizar uno de sus pololitos, pitutitos, y de ahí nunca más lo encontraron. De hecho, era la celebración, el festejo del Día de la Madre, el que les abrió las alarmas, las alertas, justamente porque Luis Ramos no llegó y no apareció nunca más. 9 años de una incansable búsqueda que hoy día Bernardita tiene la generosidad de compartir junto a Carlos Gutiérrez y, por supuesto, Juan Andrés Salfate. Les doy el pase a ustedes, Juan Andrés. Muchas gracias, Bernardita, por estar con nosotros, como siempre decimos por acá, por la confianza. Te cuento, Bernardita, el ejercicio que queremos hacer acá es uno solo, muy sencillo y no menos profundo, que es traspasar a la gente que nos está viendo el dolor que ha arrastrado por tanto tiempo. Estamos hablando de Luis Cristian Ramos, hombre de 47 años, que en el mes de mayo del año 2012 desaparece luego de que habitualmente en lo que él se desempeñaba, haciendo trabajos diversos en las cercanías de las rocas de Santo Domingo. Estamos viendo ahí el afiche de la búsqueda que la PDI ha establecido, pero que sin embargo podríamos decir que los ejercicios simplemente se han detenido en esa foto, pero que han ocurrido cosas muy curiosas, como cuando tú, Bernardita, con tu familia decidieron colocar afiches en las calles del lugar donde tu hermano finalmente da la última señal de estar presente. Y eso es lo que queremos conversar el día de hoy. Carlos, el caso de Bernardita, el caso de este hermano de 47 años que desaparece, tiene un punto de inflexión que es bastante particular, porque a él tenía diagnosticado que tenía síntomas de esquizofrenia. Entonces me gustaría que nos describiera un poco cuán problemática era esta condición para tu hermano dentro de la vida diaria. Mi hermano se le hizo un perfil psicológico en ausencia, así se le llama. Okay. La Policía de Investigaciones de acá de la Virup, de aquí de Santiago. Y lo que ellos resumieron, hablaron con mi mamá, con unas amistades muy cercanas a él, conmigo, vieron la pieza de él, cómo estaba arreglada, y de eso lo hicieron un perfil, y ellos dicen que al parecer él podía ser esquizofrénico, porque él cada cierto tiempo, cosa que yo no lo sabía, yo lo vine a saber el mismo 2012, porque hizo una crisis en mi casa, donde vivo con mis hijos, vivía con mis hijos. Decía que habían 2 hombres y una mujer, y que lo iban a matar. Pero lo que él hacía, él se encerraba. Él todo cerraba, las puertas, las cortinas, y me decía, shh, que me quedara calladita. Lo otro que hacía, yo estaba asustada, tenía miedo. Entonces le digo, acostémonos, acuéstese conmigo en la cama. Y lo acuesto y él me decía, shh, es que me está hablando el malo y me está hablando el bueno, me decía. Pero él siempre sabía dónde estaba, quién era él y quién éramos nosotros que estábamos a su alrededor. Entiendo.
esto no es un diagnóstico certero de que él sea esquizofrénico, pero al parecer es esquizofrénico. Claro, tiene unos rasgos. Por eso... Sí, eso es importante porque lamentablemente en los últimos tiempos de las últimas desapariciones hemos sabido que estos informes psicológicos en ausencia no han sido muy afortunados tampoco. Lo hemos visto y de algunos incluso los han filtrado en televisión y han resultado totalmente opuestos a la realidad. Claro. Entonces, eso le quería preguntar si ese es... ¿el diagnóstico lo hizo un psiquiatra o lo hizo un psicólogo? Porque hay gran diferencia entre estos dos tipos de profesionales. Aquí en el informe lo único que sale en los antecedentes dice en cumplimiento del protocolo de actuación policial para la investigación de presunta desgracia implementado fecha 1 de... en el caso de Luis Cristian Ramos González es indispensable confeccionar el perfil psicológico de esta persona con el fin de realizar una descripción basada en su comportamiento y actitudes, antecedentes médicos o psiquiátricos, hábitos y establecimientos sociales, entre otros. Es que ahí hay un punto importante porque un psicólogo no puede diagnosticar un trastorno que debe hacerlo un psiquiatra o un médico. Claro. Entonces ahí se contraponen un poco en eso a lo mejor. Obviamente toda la información siempre va a ser útil para poder ayudar y orientar a lo mejor de una forma u otra el proceso de búsqueda. Pero tiene demasiado, es un poco sesgado, severo, sí. Que finalmente también por otro lado lo hace muy fácil, es casi como cerrar la cortina para entender lo que pasó. Por lo mismo, hablemos de lo que sí realmente sabemos, Bernardita, que es tú como hermana. Bueno, él era el segundo de 4 hermanos, donde está Bernardita. ¿Cómo era él como persona? Es algo que tú puedes dar fe claramente que viviste con él mucho tiempo. Era un ser, porque yo sé que él no está, que está feliz donde está. Maravilloso. Era un muy buen hermano, una muy buena persona. Después que él se extravió, conocí mucha gente y supe muchas cosas que él había hecho, cosas maravillosas que yo no sabía de mi hermano. Éramos muy bondadosos, ¿no? Él era carpintero. Ajá. Él le hizo la casa a la Lynn Copenhagen y a Bastian Bodenhofer. Con ellos trabajó, muy detallista. Su jefe lo quería mucho a él. Él era muy amigo de sus amigos, muy amigo. A él no le molestaba dejar de comer para darle a otra persona. Él siempre estuvo con nosotros, conmigo y mis hijos, me refiero. Él era siempre, le gustaba mucho viajar. Yo creo que viajó hasta Antofagasta, fue su último trabajando, y hacia el sur también fue trabajando. Trabajaba muy bien, lo querían mucho sus maestros y siempre era buscado para los trabajos por sus terminaciones que él hacía en su trabajo. Él, que se haya perdido de esta forma, fue bien... El teléfono de la casa de mis papás él se lo sabía de memoria. Él no era aferrado a las cosas materiales. Él se compraba unos zapatos guantes, se bajaba de la micro y veía a ciertas personas que con sus zapatos rotos, él se los sacaba y se los pasaba. Y yo lo retaba. Yo le decía, oye, tal por cual, le decía, ¿y por qué tus zapatos? Hermana, tiene frío, yo me puedo comprar otro. O cuando llegaba del trabajo y se bajaba de la micro y había un lotecito que andaba tomando porque era muy famoso. Le decían el Papa. El Papa. El Papa le decían. Él tenía... se bajaba de la micro y venía recién pagado. Decía, cabro, ¿qué quieren tomar? Les compraba una garrafa de vino. Se las dejaba y se iba.
Él también tomaba mucho alcohol. Después empezó a consumir droga y yo lo pillé, pues. Yo descubrí eso. Y me dice, no, hija, así ni un poquito nomás. Le dije, nada que poquito nomás. Después también descubrí que estuvo tomando pastillas. Esto de llevarlo al médico no era posible porque él no salía, como les digo, él se encerraba. Él no dejaba que saliera nadie ni entrar a nadie. Claro. Entonces, en el momento que él se pierde, yo digo, ¿él para dónde va a ir si él estaba con esa crisis? Él no salía. Claro, su reacción frente a esa postura era de encerrarse. Eso le iba a preguntar, porque él antes de su desaparición, ¿él se había perdido alguna vez o ustedes tenían algún antecedente? En marzo del 2012, Cristian tuvo un episodio de que fue a la casa de mis papás, ¿sabes? Mi hermano no es de estar en un lugar fijo. Él tiene, como les digo, tiene muchos amigos. A mí de esos amigos que van a todas. Contigo van de cebolla. Ese día se fue a trabajar. Supuestamente iba a trabajar a hacer un trabajo para allá para el lado de la Rayán. Tomó una micro y en esa micro que él tomó dice, esto me lo contó no me recuerdo si un suboficial o el capitán Urra de la subcomisaría de Peñalolén. Él toma esta micro, se sienta, él iba sentado y cerca de él iba una señora. Y esta señora le dice a él, tú fuiste el que mataste a la niñita. Y él al escuchar esto se baja de la micro corriendo y llega muy cerca de un canal. Yo no sé qué canal es en el que el cuento es que toma una botella, la quiebra y se hace 2 cortes. No muy profundo, pero sí que a Santa Z se le ven, porque nosotros después se lo curamos. Y la gente que iba pasando llamó a carabineros, llegaron carabineros, porque a todo esto se tiró al canal. Pues, y el canal, como había pasado, que mucha gente se iba a matar, le habían optado por poner mallas. Y él cayó arriba de las mallas, por suerte. Y llegó carabinero y todo el cuento, y él les contó que él no había matado. Él les contaba a los carabineros, que él no había matado ni una niñita, pero que una señora le había dicho que él la había matado. Claro. Y le dice, mi primo trabaja en la subcomisaría de Peñalolén. Y es cierto, pues mi primo trabaja en la subcomisaría de Peñalolén, así que los carabineros lo que hicieron, lo tomaron, como la herida no era tan como que guau, que se va a morir, se lo llevaron para la subcomisaría de Peñalolén. Mi primo no estaba trabajando en ese momento y como era lo que él estaba diciendo era grave, porque estaba diciendo que él había matado a una niña. Y la niña, él sabía de dónde era hasta la niña. La niña era 3 casas más abajo de la casa de mis papás. Carabineros fue un arsenal de carabineros, se metieron a la casa. Mi mamá no estaba, había salido con mi hermana del medio. Y los carabineros van a esa casa donde él dice que supuestamente esa era la niñita que le había matado. Y no, pues no había ni una muerta, no había nada de eso. Y ahí se lo llevaron a la comisaría. Allí él empezó que quería a su hermana, o sea, yo. Carabinero llamó, habló con mi mamá y le dijeron, pero que ella le preguntaba yo qué pasaba. Y mi mamá, como media sorda, lo poco y nada me llama por teléfono a mí y me dice, oye, Bernarda, me dice, no sé qué pasó con el Cristian, están los carabineros y que bla, y está en la comisaría, me dijo, ven a buscarme, yo voy, que yo quiero ir. Tomé el auto, me vine yo, vuelta loca, buscando, porque en Peñalolén hay 2 comisarías, la comisaría de la 45 y la subcomisaría de Peñalolén. Y subo arriba a buscar a mi mamá, después bajo otra vez y me atiende este funcionario carabinero, muy amable, y él me contó todo esto que yo les conté que había pasado. Bernardita, ahí tú me estás dejando claro que tu hermano podía llegar a ser muy vulnerable si es que alguien se le iba encima con una acusación que no era.
Pero te quiero dejar plantear una pregunta. Y porque aquí es donde están las cosas raras con respecto a la desaparición de tu hermano. Cuando él desaparece para el lado de San Antonio, tengo entendido que tú pegaste carteles de él para si alguien te pudiera dar algún dato, y al parecer alguien comenzó a sacar esos afiches. Por favor, recuerde ese momento, porque vamos a seguir hablando con respecto de tu hermano. Vamos a entregar todos los datos, teléfonos, WhatsApp, por si usted sabe algo, se informe inmediatamente con nosotros, que nos llame para darnos cualquier dato que podamos encontrar el paradero de esta persona. Nos separamos tan solo un breve instante y ya regresamos. Estamos de regreso conversando el caso de Luis Cristian Ramos. Estamos con su hermana Bernardita. Él desapareció en el mes de mayo del año 2012, y aquí es cuando uno comienza a entender de que o hay negligencia de frentón o hay algún asunto raro en medio de todo esto. Sucede que estamos viendo la ficha. Congélelo ahí, por favor, señor director. Si usted se va debajo donde dice Ramos González, se va para abajo, fecha de la desaparición 6/5 del año del 2012. Ese es el día donde él es solicitado a trabajar, y él permanece por lo menos 3 días más. Por lo tanto, él debió haber desaparecido el día 9. Pero atención, ¿puede extenderlo un poquito más solo, si puede, señor director? Mire lo que dice: lugar del extravío, región metropolitana, comuna de Peñalolén. Él se extravió cerca de las Rocas Santo Domingo. Cuando usted, querida amiga, va a la gente de la PDI y le dicen, oiga, corrijan esto, van a estar buscando a mi hermano acá y él se perdió prácticamente en San Antonio, ¿qué le dijeron? Que no tenía relevancia eso, que ya estaba hecho, ya que ellos sabían que él se había perdido allá en Santo Domingo. Yo le dije, pero ¿cómo lo van a buscar acá? No lo pueden buscar acá. Exacto, yo creo que está desplegado en todo Chile. Tiene importancia esto, ¿no? O sea, pero por supuesto, estamos hablando de que él desaparece en otra región del país, no, ni siquiera donde está la ficha oficial, porque esa es la información oficial. Dice que desaparece en otra región. Entonces, y en otro día tiene 2 errores garrafales. Y un día totalmente diferente a la fecha de desaparición. Entonces, eso es lo que lamentablemente las familias se enfrentan día a día. Y que lamentablemente nosotros también hemos visto que es un error más común, lamentablemente, de lo que sabemos. Exacto. Ahora, mira, atención con esto, y aquí te pido tu expertise, Carlos. Una cosa es, ya, voy a decir que es negligencia, voy a decir que es un trabajo mal hecho, ¿no? De que le ponen otra fecha, otro lugar y dicen que no importa. Pero hace muy poco, Bernardita, tú fuiste a poner afiches en el lugar. Con respecto a los afiches, con toda la información bien puesta, una foto más actualizada de tu hermano, en varias partes del lugar donde él da el último signo de vida. Y tú me comentabas de que alguien, al parecer, o varios, no sé, se dedicaron a sacar esos afiches, que es como para que nadie colabore o ayude con la búsqueda de tu hermano, algo así. Esos afiches yo los hice el año pasado, son 200. 200 afiches. Con la intención de repartirlo, porque allá donde él se perdió, un pueblito, son muchos pueblitos chicos. San Juan, conocí Cuncumén, fui en auto, fui en bus, de todas las formas fuimos con los niños a buscar a mi hermano. Pero yo empecé como burlesca. Lo empecé a pegar aquí en Peñalolén, porque acá en Peñalolén vive el tipo que se llevó a trabajar a mi hermano allá, que es Juan Araya. Perfecto. Él es el hombre que lo contrata y se lo lleva el día 6. Perfecto. Y lo pegué en Peñalolén, porque igual es triste, porque siempre pasa la gente, pues están mis papás sentados afuera, y han sabido algo de su hijo, señora Gladys, ha sabido algo del Cristian, y ella queda con su pena, hijo. Entonces dije, yo voy a como esta cuestión de la pandemia no se pasa, dije, voy a empezar de aquí, de Peñalolén, porque también hice unos afiches gigantes para poner allá a la entrada de San Antonio,
Cuando dice bienvenido a San Antonio, yo voy a poner otro cartel al ladito que es el de mi hermano, que está hecho en grande. Y estos oficios que pegué los pegué alrededor de todos los lugares que mi hermano frecuentaba. Perfecto. Y este tipo, Juan Araya, el tipo que se lo llevó, él los sacó todos. ¿Usted lo vio sacando esos afiches? Él los sacó. ¿Alguien le comentó algo? Él los sacó porque me da la impresión, porque yo en ese afiche yo puse que hasta estos años él no se ha acercado a la casa de mis papás a nada, ni a preguntar, ni a interesarse en nada. Y él me empezó a llamar a mi celular y a cortar, a llamar y a cortar. Y sí, yo iba subiendo en la micro, yo pegué uno en un poste, ni siquiera fue en una casa, lo pegué en un poste con mi nieto y pegué otro en otro poste, así como casa por poste por medio, iba pegando con cinta adhesiva blanca. Y los pegué el día lunes y el día martes no estaban ya los afiches. Ninguno de los dos. Que estaban puestos por ese que era por Avenida Grecia. Que ahí es el lugar donde está la casa habitual del tipo este. Señora Bernardita, veo que tiene un cuaderno ahí que lo ha traído. ¿Nos puede contar un poquito de qué se trata ese cuaderno? Este cuadernito yo se lo hice para mis hijos, para cuando yo no esté, y para que si yo no estoy, para que ellos sigan con esto. Esto es del día 1 de que él se perdió. Ahí lo pueden ver, él está con su sobrino. Que eran como sus hijos, pero no tenía hijos. Eran sus hijos, porque él no tuvo hijos. Ahí está en el Salto del Laja. Él me contaba todas sus anécdotas. Ese es su sobrino. Esta niñita en sí es la niña que estaba allá cuando él se perdió. Y él siempre me hablaba mucho de esta niñita, porque él iba a comer a esa casa de esa niñita. Esta es su foto. Su primera foto que me entregaron cuando yo le dije al caballero de allá de la PDI que esto estaba mal puesto, y me dijo que era poco relevante eso, que no tenía, que ya estaba a nivel nacional. Traje este recortito, que esto es de un día, como yo les conté que él se había tirado al canal, cerca de donde él se perdió había un tranque. Entonces yo me imaginé que él podía también, yo dije, ¿y si él corrió y se tiró a ese tranque? Pensé yo entre mí, pensando miles y miles de cosas. También a todo esto nosotros no tuvimos fiscal. Yo no conocía al fiscal de mi hermano. Nunca. ¿Cómo eso es posible? ¿Desaparece alguien? ¿Por qué no hay alguien a cargo? Aquí le voy a leer un poquito lo que dice en esta gráfica, que después ustedes mismos lo pueden corroborar con los papeles, que la carpeta investigadora de él dice: GRAS es un grupo de rescate, se sumó a buscar el cuerpo en Santo Domingo. Ayer continuó la búsqueda del cuerpo de Luis Ramos González, el hombre que está desaparecido desde el día 6 de mayo pasado en Santo Domingo. Al trabajo del GOPE de Carabineros, la PDI de San Antonio y la ONEMI local se sumaron los voluntarios del Grupo de Rescate Anfibio de San Sebastián, el Grupo GRAS. Así lo confirmó el encargado de la ONEMI de San Antonio, Jorge Seguel, quien ratificó que la labor de rebusca se reiniciará esta mañana. El caso está a cargo del fiscal Álvaro Pérez Verderramo, a quien les contaré que lamentablemente yo nunca en mi perra vida lo vi. Nunca. O sea, y él pone... Lo ficharon nomás. El fiscal comenta esto. Comenta. Quien lamenta que a pesar de que la denuncia por presunta desgracia fue hecha el jueves recién pasado, pone él, solo el pasado lunes él fue informado de dicha situación. Él, en primer lugar, es el menos indicado para dar esa declaración, en primer lugar, porque mi hermano se perdió del 9 para el 10, eso él nunca lo supo. El caso de mi hermano estaba archivado aquí en la Fiscalía de la Florida. Yo estuve un mes y están los emails
están los emails de cuánto la niña, Ana María se llama, la niña, la asesora del fiscal de aquí de Peñalolén, de la Florida, que todas las veces que llamaba al subcomisario Hotmeyer, que era el que llevaba la causa de mi hermano aquí en Peñalolén. Pero ¿por qué si no se perdió en Peñalolén? Ok, Bernardita, las pocas palabras que tú en este pasar de este cuaderno, este pasar de las hojas nos has comentado, a mí me queda claro que aquí hay dos formas de justicia. Este espacio, al igual que Bernardita, al igual que las otras personas que han estado aquí, es para todos ustedes que el sistema les falla, que no les responde, que simplemente les cierra la puerta y que incluso el nivel de negligencia puede llegar a ser tanto que confunden la investigación para poder dar con un dato fiable para saber dónde se encuentran estas personas desaparecidas. Vamos a seguir conversando con Bernardita. Vamos a entregar el teléfono y la dirección de correo de nuestro canal porque ha ocurrido que hay personas que sí saben algo y de manera anónima nos han informado para finalmente llegar a la meta y tener la respuesta fehaciente de dónde están estas personas. Nos vamos a una breve pausa comercial, ya regresamos a Así Somos. Ya estamos de regreso, estamos junto a Bernardita hablando el día de hoy el caso de la desaparición en el año 2012, sí, todo ese tiempo ha pasado, de su hermano, donde hay negligencia en los carteles de búsqueda de parte de la PDI, donde se habla de un fiscal que nunca fue, donde se demoraron un mes en llevar de Peñalolén, que es donde vive, a donde en San Antonio él efectivamente desapareció. 9 años ya que no se ha sabido nada de su hermano. Queremos entregar algunos datos, Bernardita. Nosotros tenemos un correo que ya lo vamos a colocar en pantalla junto con un teléfono para cualquier persona que tenga algún antecedente, porque aquí hemos claramente establecido que hay casos de negligencia. También algunos casos de sospecha que finalmente la justicia no lo ha llevado a nada, pero entendemos de que puede que, como suele ocurrir, haya alguien que sabe bastante más de lo que dice y quizás esto se pudo haber resuelto hace mucho más tiempo, Carlos. Sí, aquí está el espacio para todos ustedes. Acá abrimos las pantallas y abrimos el programa para alertas AS. Es para todas las víctimas, para todos los familiares de víctimas que no se sienten escuchados, que han sido víctimas de negligencia. Estamos nosotros para poder ayudarlos. Y si usted tiene algún dato, por favor, contáctese con nosotros a nuestros teléfonos e email. Bernardita, por favor, un último llamado si quiere dar sus contactos para que la gente, si sabe algo del caso de su hermano, se contacte directamente con usted. Bueno, en la ficha el número nunca se ha cambiado, es el mismo, mío, siempre. Tengo mi correo electrónico, tengo mi Facebook también, que lo ocupo solamente para estas cosas de las personas extraviadas. Lo único que yo quería, no sé cómo decirle, es que yo, para hacer todas las cosas, si ustedes vieron la carpeta como es de guatona, yo tuve que decir hartas mentiras. Yo aquí tengo documentos, son certificados de atención donde yo voy cada mes o ahora ya no tanto, a preguntar por los NN, al Instituto Médico Legal. Hace tiempo atrás se encontró un cuerpo que estaba botado en la carretera, que tenía una data de muerte de 5 años más o menos, que fue encontrado con un pendrive. No sé si te acuerdas, en la carretera, en camino a la fruta. Entonces, por interno, ellos me conocen a mí porque yo soy muy insistente. Yo voy. Y me hice de hartos conocidos, de hartas personas. La asesora directa de la Fiscalía de San Antonio, Iris Quintanilla, ella me ha ayudado mucho. Y ella se comunicó con él, a mi papá. Yo le hice una mentira. Yo fui al Instituto Médico Legal de aquí de Santiago, de La Paz, y le dije a la señorita que quería ver
yo quería ver los cuerpos que estaban ahí. Que yo exigía verlos porque a mí no me podían decir que no, porque yo necesitaba saber de mi hermano. Y esto fue el 31 de enero del 19. Bernardita, escúcheme. Usted tiene mucho más antecedentes de los cuales nosotros nos queremos hacer cargo. Por desgracia, el programa solo puede llegar hasta este minuto. Queremos seguir conversando con usted y el llamado ya se hizo. Ahí está la dirección de correo, están los teléfonos, de cualquier dato que nos pueda entregar respecto a la hermana de esta mujer que sufrió por innecesariamente casi una década. Bernardita, por el momento te quiero dar muchas gracias por la confianza de este espacio. Igual Carlos, queridos amigos, chiquillos, Michael, Monty y Lama. Y decirle a ustedes simplemente nos volvemos a encontrar mañana en un nuevo episodio de Así Somos a las 12:30. Muchas gracias.